vino se transforma en sangre. Lo que se denomina el dogma de la transubstanciación. No todos lo tienen, ¿eh? Después Lutero lo cambió, Calvino lo cambió, lo fueron cambiando, lo fueron haciendo más simbólico. Los protestantes, algunos grupos ya directamente casi lo hicieron desaparecer como sacramento, ¿eh? Pero la transubstanciación tiene una mezcla de paganismo y de judaísmo. Es una cosa muy interesante, porque tiene beber la sangre, que proviene esto ya de la mitología griega, aunque el vino pertenece al Kiddush de Pesach, es decir, pertenece a la santificación de la bendición del vino de Pesach. El vino de la Eucaristía es la tercera copa del Seder de Pesach, que está subiendo a Yeshua. Y el pan es la matzah, por eso la hostia es de pan ácido. Entonces, claro, hay una cosa medio misteriosa donde sobre una simbología judía, que es el Kiddush y la bendición del pan, se crea una simbología corporal de Jesús prácticamente como Dios, ¿no? Y claro, el católico cuando tiene que comulgar, que es beber y comer la Eucaristía, yo muchas veces digo, se come en un judío, ¿no? Es una antropofagia judaica, es una cosa misteriosa. Es uno de los puntos, creo yo, más divergentes, ¿no? Hay muchos puntos divergentes, el sábado y el domingo, con la historia nos hemos ido separando mucho. Dime, y concretamente sobre Pablo, porque Saúl de Tarso, sí, exactamente. Lo poco que he leído parece ser que era hasta agente romano, muy hábil por otra parte, porque decía, bueno, y la circuncisión, no, eso te circuncida desde el corazón. Mira, Pablo es un estratega, a diferencia de Jesús, que es un inocentón, un hombre que no tiene estrategia, y por eso termina como terminó. Pablo termina también muerto, pero riéndose prácticamente de todos los poderes. Se burla del Sanedrín, porque cuando lo van a acusar de que sigue a Jesús como el Mesías, les hace pelear a saduceos y fariseos diciendo, ¿a quién me acusan porque soy fariseo y creo en la resurrección de los muertos? Empezaron a pelear entre ellos y se escapó del Sanedrín. Era una estratega. Es decir, para mí es el hombre que sin él el cristianismo no hubiera existido, y que pese a eso él no era consciente tampoco de formar el cristianismo, porque su idea era la expansión del judaísmo. Es decir, él no entendía algo del mundo judío y decía, ¿por qué tenemos que luchar contra Roma? Esta parte no la entendía, porque decía, ¿cuál es el fuerte judío? La lucha. Si somos un desastre a nivel militar, cada vez que vamos contra Roma perdemos. Entonces, ¿en qué somos fuertes? Dijo Pablo. El mundo judío es fuerte con la Torá y la Biblia. Bueno, si la ética judía es fuerte, convenzamos al mundo de esta ética. Es decir, Pablo, a mi modo de ver, dijo, vamos a ver qué es lo que es el judaísmo. Y dijo, ¿somos militarmente fuertes? No, esto hay que borrarlo. Los celotes decían, sigamos luchando contra Roma. Imagínate que si el mundo judío hubiera seguido a todos los celotes, no hay judaísmo. Los celotes querían todos morir contra Roma. Quiere decir que los judíos actuales descendemos de alguno que se salvó de morir contra Roma. Es decir, si todos hubieran muerto contra Roma, no había judaísmo. Entonces, Pablo dice, esta lucha contra Roma no es una lucha coherente. Porque lo que tenemos que hacer es decirle al romano y al griego que lean la Biblia y que vean que la ética judía es superior a la ética que tienen. Y entonces el arma, dice Pablo, que tiene el mundo judío es la Biblia, y entonces con esta arma vamos a poder penetrar sobre el imperio. En definitiva, yo creo que Pablo también es un celote, también es una especie de judío celote, pero le queda muy claro que militarmente no hay que luchar, pero lo que sí le queda claro es que a través de los gentiles él quería formar una especie de doble banda ancha. Si había 3 millones de judíos, quería tener 3 o 4 millones de gentiles amigos de Israel, pero dentro del imperio romano. Y para esto no podía basarse en la cuestión nacional. Él quería una religión universal, no quería una religión adscripta a un pueblo en específico. Él tenía una idea de judaísmo universal. Al agregarle el tema mesiánico y al agregarle los gentiles con el Mesías, no adscriptos a la nación judía, terminan un siglo después desarrollando una nueva religión. Le dimos al cristianismo los dos elementos fundamentales. Le dimos la posibilidad de entrar a los gentiles, que ya estaban en las sinagogas. Porque este también es otro problema que la gente cree de Pablo. Porque dice, Pablo dejó entrar a los gentiles. No es así. Los gentiles estaban adentro de las sinagogas. Pablo le justifica teológicamente su posición.
Ojo con esto, hay que dividir bien este problema. Porque siempre se dice, Pablo dejó entrar a los gentiles. Eso es falso. Pablo justificó teológicamente una situación preexistente dentro de las comunidades, donde los gentiles estaban dentro de las sinagogas. Las comunidades judías del siglo I permitían que los gentiles ingresen a orar con los judíos. Por eso estaban en las primeras filas los judíos, en las segundas filas los prosélitos de justicia, el Ger Tzedek, y en las últimas el Ger Toshab, los prosélitos de lo que se llama los prosélitos de la puerta, o temerosos de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué había esta división? Por el problema de la circuncisión. Pero ya incircuncisos estaban dentro de las sinagogas, orando con los judíos. El problema que plantea Pablo es qué hacemos con ellos si ya están dentro de las sinagogas. Hay que darles una justificación teológica a su existencia. O los perdemos, es decir, o les decimos a la gente incircuncisa que entró en las sinagogas en el siglo I, se van, o decimos qué hacemos con esto, que hay que resolverlo. Por lo tanto, Pablo no es un misionero de los gentiles. Es el que, con una situación de gentiles preexistentes dentro de las sinagogas, va a la sinagoga a decirles ahora que sin circuncisión pueden pertenecer a Israel y los pone en un estatus igual que los judíos que estaban dentro. Normaliza de alguna manera un problema que se había creado de muchísimos gentiles que les gustaba mucho el judaísmo, que se habían incorporado pero que no tenían la circuncisión. Y él dice, hay que crear una teología para justificar esto. Oraban como judíos entonces. Estaban dentro de las sinagogas, oraban como judíos, pero no tenían todos los derechos de participación dentro de la comunidad porque no habían pasado por el ritual de la circuncisión. Por eso vamos a ver muchas mujeres en la época del siglo I convertidas más rápidamente al judaísmo, porque al no pedirse la circuncisión se encontraban más adscriptas. Vas a ver que Pablo va a estar con muchas mujeres en su misionerismo, entre comillas. ¿Pero por qué? Porque las mujeres, sabiendo que hacían tevilá y se convertían solo con la inmersión, entraban automáticamente. Y entonces dice él, pero entonces los hombres están en desigualdad de condiciones. ¿Por qué los hombres no pueden entrar igual con las mujeres? Es de lógica pura la teología de Paulina. Pablo no está inventando una religión, dice, si reformamos este punto en el judaísmo, los gentiles sin circuncisión van a poder entrar en las mismas condiciones que las mujeres entran, que es la tevilá. Bueno, yo pienso que la relación entre judíos y cristianos tendría que ser una relación de convergencia, es decir, ir uniéndonos lentamente. Nadie dice que nos vamos a mezclar las dos religiones, nadie propone esto, cada uno tiene su fe, tiene su liturgia, pero eso sí, si el cristianismo va reconociendo sus raíces judías, se va acercando lentamente a comprender el judaísmo, y si el judaísmo entiende cuán bueno fue el rabino Yoshua y cómo observó la Torá, de alguna manera no lo va a reincorporar como el Mesías, porque no lo es para el judaísmo, sino lo va a reincorporar como un gran rabino. Creo que si el judaísmo lo acepta como gran rabino y el cristianismo vuelve a sus raíces judías, pese a no perder esa diferencia religiosa que tienen ambas, se acercaría a un punto de convergencia para el diálogo. Una pregunta más acerca de esta figura mesiánica de Jesús. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia y el mundo católico cristiano con un Mesías que ya llegó? Bueno, la Iglesia tuvo que crear lo que se llama la parusía, la segunda venida. La segunda venida es la teología cristiana del mesianismo irredento, que es lo mismo que el judaísmo aplicado al cristianismo. Es decir, ahora el cristiano espera que Jesús vuelva por segunda vez. Claro, la pregunta que el judaísmo le hace al cristianismo es ¿para qué vino por primera? Tenía que venir definitivamente en una única venida. Pero la parusía, como la idea de segunda vuelta, es decir, seguimos esperando, es que el cristiano también espera como el judío. Es decir, que aquí hay algo que es una llave maestra para entender de que el cristianismo dice llegó el Mesías, pero no llegó a completar el reino, falta terminarlo. El mundo judío dice, entonces, ¿cómo podemos decir que es el Mesías y vino por primera vez? Entonces ahí estaría la cuestión, pero lo cierto es que en ambos casos algo los une a ambos, y es que esperan los dos. Uno espera con conocimiento de identidad y el otro espera con identidad desconocida. Es decir, el judaísmo espera al Mesías con identidad desconocida, no sabemos quién es, y no quiere decir que no sea Jesús, no sabemos quién es, dice el judaísmo. Y el cristianismo dice, ya sabemos quién es, estamos seguros que viene. A ver, es complicado porque yo siempre digo, en el final, la verdad, si uno es creyente, el final lo sabe Dios.
empezar a discutir si eso no es un poco de idolatría en el fondo. Porque la verdad, lo que estamos haciendo es reemplazar a Dios en la especulación mesiánica. Es peligrosa la especulación mesiánica. Mario, ¿y cómo es la religión de Mario? La religión de Mario, bueno, yo nací en una familia judía, por lo tanto yo soy judía, mi religión es judía. Es un judaísmo abierto y plural a todas las tendencias. Intento no cerrarme, intento vivir la modernidad, intento vivir un Shabbat, pero enciendo la luz, porque no me imagino a Moshe prohibiéndome encender la luz en un Shabbat. Es decir, yo pienso que el Shabbat es un tema espiritual de descanso, pero que porque enciendo no la luz, es decir, no es casuístico mi religión, no es minuciosa, no es que si yo me salvo si no dije una bendición o no la dije. Yo soy muy relativista con las liturgias. Cuando toda una religión se reduce a la liturgia, es a mi modo de ver, respetando lo que haga todo el mundo, es bastante peligroso. Y en eso habitualmente caen casi todas las religiones. Por supuesto, yo en el judaísmo también lo veo, no solo en la Iglesia Católica, en el protestantismo. Aparentemente la liturgia termina reemplazando la ética más profunda de la Torá. Entonces, yo lo que intento, y lo intento porque como todo el mundo soy un transgresor y tengo transgresiones como todos, así que necesito Yom Kippur que llegue urgente ahora. Básicamente, ¿por qué? Porque somos falibles, somos seres humanos. No somos gente que nos salvamos automáticamente creyendo en un dogma. Nos salvamos cuando nosotros nos salvamos y podemos cambiar la conducta nosotros mismos. Si nosotros no podemos cambiar la conducta, a mí no me salva nadie. Yo, cuando estoy en Yom Kippur, cuando estoy en el Día del Perdón, lo que estoy haciendo es un balance. Estoy haciendo un balance interno de mi propia espiritualidad. Tengo una relación con Dios directa. No necesito rabinos, sacerdotes ni nadie para tener una relación con Dios. Así que mi religión es el intento de hacer la religión más pura posible. Y mi modelo es Abraham con Dios. Mi modelo es Abraham con Dios porque es ese hombre que con todas sus contradicciones, y hay también mezcla de muchos arquetipos bíblicos, ¿no? También de Job, porque también muchas veces no entiendo a Dios y me enfrento con él. Así que tengo todos los arquetipos bíblicos están dentro de mí, espiritualmente hablando, porque me siento parte de cada cual. Me siento parte de las transgresiones de cada cual. Rebeca mintiendo a Isaac cuando era ciego. Veo la Biblia muy humana y por eso lo veo divina. No creo que lo divino esté muy alejado de lo humano, está justamente dentro de lo humano. Para mí Dios no es un factor de temor, es un factor muy interno de amor. Es el factor que a mí me da la conciencia de que soy imagen y semejanza. No idolatro a Dios, no lo cosifico, no lo reduzco a lo que quiero, no lo reduzco a una imagen. Intento hacer lo que puedo. Vale, y una última pregunta. ¿El cristianismo sientes tú en un momento dado que el cristianismo te ha influido en algo, en alguna forma de pensar religiosamente? Mira, los 15 años de investigación del cristianismo, que ya no es el judaísmo de Jesús, sino el cristianismo posterior, el cristianismo tiene una gran fuerza que ha desarrollado mucho. Lo tenía el judaísmo antes de Jesús, con Hillel, que era la misericordia. La tzedakah existe con fuerza en el mundo judío, es decir, todo lo que es el ámbito de la justicia. El mundo judío también lo ha desarrollado. Yo no nací en el ambiente cristiano y por lo tanto no estoy en los parámetros del mundo cristiano. Hay partes del mundo cristiano que no van conmigo culturalmente. Muchos católicos son muy jerárquicos conceptualmente, ¿no? Si lo dijo el Papa o si lo dijo el cardenal, esto es palabra divina. Yo soy tan judío en eso que ni lo que dice el rabino es palabra divina para mí. Y en ese sentido creo que hay como un problema en el futuro que yo estoy viendo en el judaísmo, que se está cristianizando en ese sentido. Está tomando la figura del rabino como sacerdote. Y con ese tipo de judaísmo yo no me llevo bien. Pero no es el mismo caso que pasaba con los jasídicos. Claro, no, la influencia donde se instaura dentro de la teología, y yo a esa teología me enfrento y no me gusta, la teología del tzadik como intermediario, que es lo que tú estás hablando, es una teología que a mí no me gusta nada, porque yo no entiendo, como el hasidismo, el tzadik como intermediario, sino entiendo en palabras del Talmud, cuando decían, cuando cayó el templo de Jerusalén, se derrubó un muro de hierro entre Israel y Dios. Yo creo que cuando cayó el templo de Jerusalén, realmente se derribó un muro de hierro entre nosotros y Dios,
y ahora tenemos una relación directa. Entonces, una figura de intermediación me retrotrae a un catolicismo que yo nunca viví. Y como buen sefaradí no estoy a favor de los movimientos hasídicos. Muchas gracias. Al contrario.